Escuchas Bits and Brains. Navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un episodio de Bits and Brains, el podcast donde conversamos tratando de dilucidar cómo cambian nuestras conductas en un entorno marcado por la tecnología. Hoy traigo un tema apasionante. Hoy vamos a hablar de humanismo digital y de cómo las máquinas, los robots, las inteligencias artificiales podrían o no ayudarnos en este camino por aumentar nuestra humanidad. Y hoy lo hago, confieso, muy emocionada por tener hoy en el programa a alguien que para mí ha sido desde hace mucho tiempo un referente. Hoy conversó con Joan Clotet, alguien que se definía a sí mismo como sponsor del humanismo digital o del liderazgo aumentado. Y es que el tema hoy trae su miga, ¿no? Joan es, después de muchísimos años trabajando por cuenta ajena, pues hoy se dedica a ayudar básicamente a las unidades de recursos humanos de las empresas a tratar de construir equipos más humanos en base a mejorar los liderazgos que siempre de una manera o de otra mueven esos equipos. Joan dirige desde hace ya mucho tiempo un podcast que para mí es referente, que se llama Humanismo Digital, y tiene también un libro que he leído este verano y que me ha dado una envidia, porque dices, es que este tío ha puesto en palabras y además de una manera muy limpia, muy clara, muy sincera, muy honesta y muy bien escrita lo que yo llevo años pensando, ¿no? De hecho me ha costado encontrar algo que rascarle a este libro que se fuera un poco más allá de lo habitual para tratar de sacar a Joan todo el jugo que, como veréis, una persona de este perfil, de este nivel y que además lleva años pensando en esto, no es un recién llegado. Él dice que habla de humanismo digital desde el año 2015, desde hace 10 años, que se dice pronto. Joan es una persona con la cabeza muy bien puesta, con las ideas muy claras, una persona a la que no he tenido el placer de conocer en persona, pero que seguro tendré. Y entre todas las cosas que Joan es y que podéis buscar en internet y que podéis, digamos, bichear en su perfil, yo voy a contaros una que a mí me hace especial ilusión. Y es que Joan fue una de las primeras personas que me hizo un comentario sobre este programa. Un programa que, como he contado muchas veces, hago con la intuición en una mano y con las tripas en la otra, porque no pretende otra cosa que levantar arañazos en los cerebros de los que estamos aquí, en primer lugar, y de quien nos escucha en particular. Joan habla del cultivo del talento y también me resuena la palabra cultivo, y él habla de que esto es una metacompetencia, como diciendo es que es una competencia transversal que es la madre de todas las competencias, porque sin duda cultivar el talento al final pues es algo que solamente
haciendo crecer a los que nos rodean, conseguimos de alguna manera sintonizar todas esas cabezas en pos de la inteligencia colectiva. Oye, yo sin más os dejo con la conversación interesante, interesantísima, que no hubiera cortado nunca, que mantuve con Juan. Buenos días, Joan, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues muy bien, Virginia. ¿Y qué tal estás tú? Pues yo te voy a confesar que yo que tengo menos vergüenza que nada, hoy estoy un poco intimidada, porque la verdad es que sí. Tu figura me intimida y cada vez que oigo tus podcasts digo, ¿qué voz tiene este tío? Yo soy una chillona y siempre... Me ha costado mucho el mundo del podcast porque igual que el mundo del vídeo, ¿no? Porque no me amistaba ni con mi imagen ni con mi voz, ¿no? Y cada vez que escucho el tuyo, de hecho incluso un día escuché a tus hijos cantando, dije, joder, ¿sí? Macho, esto debe ser, pero que lo flipas, dije, esto debe ser de familia, así que hoy estoy pelín intimidada. Ya te puedes desintimidar desde el segundo uno, porque para nada. Además, fíjate, la voz es algo que viene de serie, agradezco tener esta voz, a veces me lo dicen, pero tampoco tiene mucho mérito, o sea que, pero bueno, nada, cero, conversación entre colegas y también agradecido también de tu invitación y con ganas también de conversar en abierto. Yo también sigo tu podcast, ahí te descubrí también y con amigos comunes, o sea que encantadísimo de arrancar la semana así. Sí, bueno, pues me he leído este verano tu libro de humanismo digital, que parece un tópico, pero lo recomiendo a todo el mundo. Y ¿sabes lo que me ha pasado, Joan? Que me escuchaba a mí misma, ¿sabes? Hacía tiempo que no resonaba tanto con un libro, como que dices, joder, se me ha adelantado para decir esto, ¿no? Esto yo también lo pienso. Pero fíjate que del verano a esta parte, o quizás un poco antes del verano, veo y quizás por ahí quería empezar, ¿no? Tú hablas mucho y también lo haces Xavier Marcet en el prólogo, dice, esto es para trabajadores que piensen, habláis de sensatez, de conciencia de las emociones y de decisiones independientes, ¿no? Y la primera pregunta que yo me hago, y sé que es políticamente incorrecta y a lo mejor tú contesta lo que quieras, porque a lo mejor te agrede que entre así tan fuerte, pero muchas veces pienso, esta es la teoría y es la teoría de cómo somos las personas y cómo deberíamos ser. Pero cuando hacemos estadística estamos lejos de la teoría, porque cuando lo leí me resonó muchísimo y es lo que, en parte, lo que yo llevo tratando también de transmitir de otra manera muchos años, pero últimamente empiezo a pensar que necesitamos una capa 2 de este mensaje. ¿Tú eso cómo lo ves? Sí, a ver, cuando escribes un libro también lo haces con vocación, ya sabes, hay una mezcla, digamos, de lo que te sale de dentro, pero en mi caso también es por vocación de aportar, para llegar a personas en las que se sientan, no sé, me gustaba lo que me decías, que se sientan reconocidas, y como cada persona es un mundo y es variable en el tiempo, no sabes en qué momento te van a leer, qué les resuena, pero el mensaje principal es que las personas, a pesar de un entorno tan tecnológico y tecnología tan invasiva, pues también somos tecnología muy sofisticada. Y pararse a pensar, reflexionar en qué somos buenos, qué podemos hacer, o mejor, dejar de hacer, delegando en tecnología también a tiempo, pues creo que es fundamental. Entonces, tampoco pretendí escribir el libro con vocación de que todo el mundo tuviera la misma percepción. Simplemente, y pongo el listón al mínimo, es regálate un par de horas para parar, para pensar en qué podrías hacer distinto, dejar de hacer y sobre todo tomar acción. Es decir, es algo que me ha acompañado siempre, en qué está en mi mano hacer. Supongo que está en mi genética, ¿no? Pero cada vez que hay algo, tanto una oportunidad como una amenaza, el tema es qué podría hacer yo distinto. También para decir, si no puedo hacer nada, pues muchas veces pongo el foco de la energía en otras cosas. Pero también con vocación creo que las personas tenemos más capacidad de la que pensamos. Y necesitamos pues que alguien nos lo recuerde o que nos pasen cosas en la vida como para hacer ese reset, y yo invito, no hace falta que haya un elemento externo, que te despidan, un problema de salud, que la pareja te diga tenemos que hablar, párate, piensa, reflexiona de dónde vienes, quién eres, dónde vas, y creo que cualquier persona va a encontrar espacios en los que seguir brillando como humano, aunque suene un poco generalista. Esto es lo que me creo y hablo más desde el corazón que desde el bolsillo, que digo yo, tanto en el libro como en mi trabajo, ¿no?
Claro, yo ya te digo que no puedo resonar más contigo. De hecho, yo tengo mi proyecto personal, yo también dejé de trabajar por cuenta ajena hace 5 años y se llama Cultivando Mentes Digitales y el espíritu es exactamente el mismo, ¿no? Pero últimamente empiezo a pensar, de hecho tu libro es de 2023 y fíjate lo que ha cambiado la tortilla en 2 años, ¿no? Es que es una cosa espectacular. Tú hablas en algún momento de la IA, de hecho en algún momento hablas, dice, ¿te imaginas una negociación sindical donde cosas que la IA hará y cosas que no hará, ¿no? Y si te imaginas una negociación sindical con la IA, no. Y digo yo, joder, en 2023 era un no clarísimo. ¿Hoy sería un no tan claro? Bueno, mira, yo creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que deberíamos partir de que la IA está para todo. Y en dónde no va a estar es donde decidamos que no debería estar. Entonces, tanto como a nivel individual, y no digo por protección de nuestro trabajo, sino como clientes, consumidores, alumnos, ciudadanos, tenemos hace mucho tiempo oferta tecnológica, en este caso la IA. Cualquiera que haya conversado un poco con ChatGPT o con cualquier inteligencia conversacional se dará cuenta de que cada vez nos propone con más criterio. Haces preguntas muy cortas, entienden más de lo que pensabas que deberían entender de esa pregunta y te proponen además con bastante sentido. Con lo cual llega un punto, tendemos al riesgo de humanizar eso, porque decimos, ¿cómo es posible que preguntando tan poco me responda tanto y me haga propuestas tan pertinentes? O sea, eso por oferta va a estar ahí y va a seguir creciendo porque lo estamos alimentando entre todos. Entonces, ¿dónde está el límite? Donde decidamos cada uno de nosotros. Y ahí yo creo que es casi provocador decir, ¿qué se puede hacer con IA? Todo. Es un asistente cognitivo, No, por tanto, la decisión es si nosotros qué papel queremos seguir teniendo, y no como humanidad, que también, sino a nivel individual. Si la IA va a hacer, una de las preguntas que habrás visto en el libro es ¿qué es lo que haces tú que no podría hacer ninguna IA? Y no es por confrontarnos, porque solo es tecnología y solo es una herramienta, pero invito a la reflexión de qué haces tú como humano, por qué te escogieron para tu trabajo, qué deberías cultivar cada día, haya la tecnología que haya. Claro, de hecho, Joan, yo por aquí me he apuntado una cosa que a mí me resuena especialmente, que tus palabras textuales creo que son, no sabemos lo que la tecnología nos puede ayudar hasta que no damos un paso adelante, ¿no? Y es un poco el valor de tu trabajo, es decir, tú en algún momento dices, si te preguntan qué haces, lo tienes clarísimo, si te preguntas para qué sirve lo que haces o a quién le aporta lo que haces, es muchas veces lo que hemos hablado en las empresas de oye, identifica a tu cliente interno y el valor que estás aportando. Seguimos... Yo no puedo resonar más con esa idea. De hecho, me he desgañitado, como tú, diciendo a la gente, oye, es que tenemos que repensar lo que estamos haciendo, ¿no? Pero lo cierto es que estadísticamente te diría que el mundo lo repiensa poco en general. De hecho, de ahí venía mi primera pregunta. Yo, que ya te digo, no puedo resonar más con las cosas que tú comentas en el libro, tanto con el valor de ser humanos como con las habilidades y capacidades que debería tener un líder humanista digital. Me empiezo a dar cuenta, ahora he estado estudiando economía de la conducta en mi tesis, y entonces empiezo a pensar, y fíjate que no sé si esto es una buena idea. Empiezo a pensar que este líder humanista que tú y otros tenemos en la cabeza, empieza a ser un poco como el homus economicus que tienen en la cabeza los economistas que dicen las personas maximizan su beneficio, y luego te das cuenta que la desviación estadística poblacional, no teórica, pero en la práctica, la desviación del homus economicus es brutal, y dices, tal vez este líder digital o este profesional humanista digital o este ciudadano humanista digital, dice, tal vez le estamos poniendo o pidiendo una serie de atributos que acabamos un poco con esta frase que dices, ¿por qué le pedimos a una persona lo que tiene que darnos todo un pueblo? ¿No? ¿Se puede tener todo esto? Yo creo que no. Y creo que además, mira, te escuchaba y pensaba, esto es como un desfile de modas. Que yo pienso, estos sombreros estrambóticos, yo no los veré el lunes en la calle, pero marcan tendencia, ¿no? Y definen una propuesta de valor, unos colores, unos tonos, unos tejidos. Entonces, el libro tampoco está escrito pensando en decir, oye, tú debes ser así, sino que de alguna manera te quedes con aquello que creas que en lo que ya eres bueno y puedes ser mejor. Lo primero esto, porque muchas veces descuidamos ciertas cosas que, por ejemplo, una pandemia, que espero que no la volvamos a vivir, siempre digo que somos generación pandemia también, nos hizo ver de que seguir gestionando las cosas en cierta manera, cuando son las personas las que hacen el trabajo, jugándose a veces el trabajo o la vida, y de eso ya hace un tiempo, hizo que algunos líderes se dieran cuenta de que quizá el factor humano es importante, que las personas no son tan fácilmente reemplazables y que por mucha tecnología que tengamos,
puede acceder a ella cualquiera que pueda pagarla, pero las personas somos libres y trabajamos con quien queremos. Entonces, de alguna manera, tampoco pretendo poner ahí el retrato robot del líder humanista digital que todo el mundo debe ser, pero sí, en mi opinión, y solamente es una mirada más, de algo a lo que deberíamos tender. Porque si no, las personas, y ahí hay ejemplos que seguro conoces, que yo lo utilizo en mis conferencias también, de decir, no creo que las personas queramos trabajar para máquinas, no creo que el liderazgo sea tecnificable, y en cambio hay CEOs de compañías que están hechos 100% por inteligencia artificial, desde hace ya 4 o 5 años, ¿no? Sí, no, bueno, los trabajadores de Uber no tienen jefe, tienen una plataforma que les distribuye el trabajo y les valora, ¿no? Distribución de tareas y supervisión, y para eso lo hace cualquiera, un jefe chusquero o una inteligencia artificial. Para ser un líder, alguien para el que deseas trabajar y que te aporta, te hace aprender, te reta y tiene toda una serie de competencias que sabes, el liderazgo es una metacompetencia. Como persona humana hay que hacer cosas distintas. Y a veces lo que hay que hacer es dejar de hacer. Y el líder humanista digital, una cosa que puede hacer es ver qué puede hacer mejor apoyándose en tecnología o delegando en ella. Solo para conseguir, aunque parezca utópico, que las personas no prefieran trabajar para una máquina. Hay encuestas al respecto en las que, y son un poco antiguas ya, debería buscar algo más actualizado, pero hay una encuesta bastante conocida del año 2023, se pregunta a unas 8.400 personas de todo el mundo, la hizo Oracle, si trabajarían para un robot. Y el 64% dijo que sí. Y eso, más que ver si técnicamente es posible que un CEO sea un robot, tiene que ver con expectativas del liderazgo. Hombre, claro, pero Joan, yo lo tengo clarísimo. A mí me dicen... De jefe, me dicen. Claro, a mí me dicen, ¿te gustaría tener un jefe robot? Digo, depende. Cuando uno ya peina muchas canas, ha tenido muchos jefes a lo largo de su vida. Y cuando tu jefe te hace crecer, te reta, te ayuda y además, y es que yo no es que lo prefiera, es que me acabo enamorando de todos mis jefes. Por lo menos en un amor platónico, ¿no? Incluso cuando tienen cosas que no me terminan de convencer a otros niveles, pero trabajar con ellas es un placer. Para tener un jefe... Esto es aprender lo que no hay que hacer también, ¿eh? Yo un día escribí un post, he tenido 17 jefes en mi vida y ahora trabajo por mi cuenta, soy mi propio jefe, pero escribí un post en la que escribí lo que aprendí de cada uno de ellos y ellas. Seguramente, si lo leen o lo han visto, no podrán identificar con quién hablo de cada uno, pero con algunos aprendí cosas en las que me gustaron y cosas que no, pero de todos aprendí. Entonces, claro. La capacidad, digamos, de aprender de tu jefe es una de ellas entre muchas, ¿no? Si no tienes vocación como líder de ayudar a tu equipo a aprender y solo vas a distribuir tareas y supervisar con desconfianza, eso ya lo hace un algoritmo. Claro, y además lo hace mejor, porque lo hace con más justicia y encima no tiene, digamos, sus preferencias. Oye, Joan, me pones la pregunta en la punta de la lengua. ¿Tú te gustas como jefe? No te la puedo responder. ¿O como líder? ¿Como autojefe, quiero decir? En mi etapa actual te refieres. Sí. Esta es muy buena. Pues no me la había Es que me la has puesto, vamos. No me la había planteado nunca, pues tienes razón. Pues seguramente te diría que no. Y no... ¿Por? Bueno, porque quizás soy inconformista o soy muy autocrítico, entonces no es que estoy todo el día ahí en un viaje introspectivo de cómo podía haberlo hecho distinto, pero intento manejar lo que cualquier persona, en este caso es un tema de autoliderazgo, ¿no? Es decir... Sí, pero hablamos ahora del autoliderazgo y del microliderazgo, porque estamos pensando un poco que aquí todo lo tienen que hacer los jefes y los que no somos jefes o no hemos querido ser jefes, pues que asentarnos a esperar que el mundo cambie, pero yo es que soy de las que pienso, tú también hablas mucho de proactividad en tu libro, ya te digo que tu libro es que me resuena profundamente, ¿no? Yo también soy de las que pienso que aquí se pide menos perdón, menos permiso y más perdón, y que tenemos que empezar a hacer las cosas de otra manera, pero volvemos, no te me escapes de esta de si te gustas como líder. No, te lo digo, yo creo que fíjate, cuando trabajas por tu cuenta pues tienes que hacer todo, la estrategia, la gestión comercial, las facturas, el aprendizaje, todo, las autobroncas, los autohalagos, el autorreconocimiento. Evidentemente trabajas solo, nunca trabajamos solos, ¿no? Y seguramente lo que esperas de otra persona solo te lo puede dar otra persona. Entonces la relación de liderazgo, el autoliderazgo se entiende como la base de autoconocimiento, autogestión y la capacidad de tener pues conexión, empatía y una serie de habilidades que ayudan a otras personas a que decidan ellos y ellas trabajar contigo. Esto ya sabes que no está asociado a jerarquía a veces por un tema de que el líder tiene responsabilidad, pero no es un tema de que seas líder por designación divina, es decir... Te dan un cargo, un rol, pero son las personas quien deciden. Si no, de hecho, claro, seguro que tú has vivido muchos equipos donde el jefe estaba por un lado y siempre había un líder al que todo el mundo seguía, que era uno de los curritos más becarios, ¿no?
Sí, sí. Por eso te Y digo. a veces eso crea situaciones incómodas y a veces no, porque a veces el jefe está encantado de que haya otra persona que tome ese liderazgo pegamento, ¿no? del equipo. Sí, ¿no? sí, porque fíjate que además el tema del liderazgo, como es una suma de tantas cosas, y fíjate que esta encuesta respecto a si trabajarías o no para un jefe tiene que ver más con la comprensión del concepto y con expectativas. Yo como trabajo con mí mismo, como mi jefe, por decirlo así, pues oye, algo tengo que gustarme, porque si no, mal asunto, ¿no? Pero sí que es verdad que me cuestiono constantemente en ver si lo que hago tiene sentido, es mejor o es peor, y esta revisión no viene de ahora, de esta etapa de estos 5 años, ¿no? Por eso también he tomado decisiones de cambio de trabajo, casi de profesión, porque esta inquietud, digamos, de estar un poco a la altura de lo que encaja más con mi propósito personal y profesional. Es decir, yo veo el trabajo, como digo yo, con personas que me conocen, o hace años ya, que me decían, ostras, has hecho cambios muy radicales, ¿eh? Digo, pues entiendo que me lo digas desde fuera, pero yo intento ser cada vez más yo. Y eso pasa por conocerse bien. Ya. Y a partir de conocerse bien, ves aquello que haces bien y lo pones en valor, y no tan bien, intentar mejorarlo. Y en ese gorro, digamos, de inercias del pasado, cuando eres libre y empiezas 100% a tener la agenda a tu disposición, pues hay la manera en que te mides. Si eres un buen jefe para ti, pues cada persona es diferente. Yo te diría que estoy bastante conforme en que me dedico a lo que me gusta. En estos 5 años no he tenido ninguna crisis importante, y los que me conocen bien, empezando por mi mujer, que me ve más de cerca que nunca trabajar, las cosas están bastante equilibradas, con lo cual... Bueno. Bastante equilibradas. Oye, yo cuando veo... Yo tendría que hacerme esta pregunta también a mí misma, que luego me la haré y me la resolveré. Y efectivamente, bueno, trabajar por cuenta propia no significa estar solo. Yo creo que al revés. Cuanto más por cuenta propia estás, más redes de colaboradores y de capacidad de compartir, ¿no? Y de contrastar. Porque tú hablas mucho también, algo en lo que yo resueno profundamente, dice, ser conscientes, ser más conscientes, y además conscientes con ese entre medias, va más de pensar, de leer y de contrastar, ¿no? Yo creo muchísimo en el poder de la red, ¿no? y de tener lo que yo llamo mi cognición distribuida, es decir, tengo ahí 10, 12, 15 compañeros inteligentes con los que siempre puedo de alguna manera discutir. Oye, yo cuando veo al líder, estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices de este es el retrato robot al cual deberíamos tender, y lo veo un poco como estos diagramas de estrella, ¿no? Que dices, por aquí me salgo, por aquí no llego, pero vamos a tratar de que esto sea lo más círculo posible, ¿no? En vez de lo más estrella posible. Perdona que te corte, pero fíjate, Incluso teniendo un retrato robot aspiracional de un buen líder, el líder es influencia en los demás. Por tanto, no puedes ser el líder perfecto porque has de ser lo que los demás necesitan en cada momento. Por tanto, si el liderazgo situacional, flexible, llámalo como quieras, ser el mejor líder posible de manera universal me parece imposible. Ni siquiera para uno mismo. Entonces, si no preguntas y contrastas, ¿cómo cambiar de equipo de trabajo? Me ha ido muy bien durante 30 años y esta es mi fórmula de éxito, la mía. Pero el equipo que tengo delante es nuevo y ni siquiera les pregunto, y eso pasa muchísimo, si voy bien. Sí, voy bien. Oye, ¿os parece que hago algo que os ayude a hacer mejor vuestro trabajo? La gente tiene que decidir si quiere saber o no saber. Y mi experiencia profesional es que prefieren no saber porque es incómodo saber lo que piensan de ti. Claro, prefieren no saber. Por eso te preguntaba al principio algo de lo que te me has escapado muy discretamente, y es, ¿tú crees que realmente cuando hablamos de personas conscientes, personas que piensen, que tengan conciencia para expresar sus emociones y capacidad para decidir de forma independiente, que estas son tus palabras textuales, estadísticamente estos no son una parte, o sea, a mí me gusta decir que el mundo, las personas confundimos la posibilidad con la probabilidad, ¿no? Que algo sea posible, y efectivamente yo creo que todas las personas tenemos, estas posibilidades delante, no lo hace en absoluto probable, ¿no? No, mira, no sé si opinas lo mismo, pero es como decir que hemos dejado de ser niños. Todos somos niños mayores y tenemos un niño dentro. Que este niño esté apagado o esté inhibido o esté de alguna manera reprimido es una decisión personal. Pero si generas el espacio de confianza, de exploración, para que esa personita que todos tenemos dentro, niño o niña, aflore, ese niño está ahí. Y hay compañías que de alguna manera no tienen esa visión de que la persona sea persona, es un trabajador, es un rol, es un número. Quizás sea la minoría, pero en la medida, a mí me gustaría... Es mi experiencia, ¿no? Que las personas cada vez más preparadas escojan sitios donde puedan ser ellas, donde sean tratadas como personas. Yo, de hecho, Virginia, cuando empecé a presentarme como un humanista digital, no lo hice en estos 5 años como un tema marketingiano, lo hice hace 10.
Y decía, yo soy un humanista digital, por cierto, trabajo para esta empresa con este rol, por disgregar, porque tenemos que ser nosotros. Y eso, de alguna manera, también, lo que tengo a decirte es que todo este potencial está en las personas. Que Sí, luego, sí, de sin manera duda, sin mayoritaria duda. no lo haya. Quizá muchas personas no se han parado a reflexionar hasta que tienen un infarto, un despido, y entonces, y te lo digo por muchísimas conversaciones de mentoría y coaching, entonces aflora esas inquietudes, esos sueños para cuando me jubile, esos conflictos, esas conversaciones incómodas que no tenemos. Entonces las personas somos humanas y somos bastante parecidas. Lo que pasa es que muchas... pues en una inercia, digamos, de productividad o de, digamos, amparados en una cultura de empresa, no se paran a pensar, a Bueno, sentir, así de simple, ¿no? Bueno, Joan, perdona, no solo una cultura de empresa, también una cultura de sociedad. Quiero decir, tú y yo que venimos del mundo de la gran empresa, ¿no? Pues pensamos que efectivamente el contexto nos condiciona y la empresa en la que trabajamos nos condiciona muchísimo. Pero al final la empresa no es otra cosa que las personas que en ellas trabajan, y las personas se van moviendo con la sociedad. Aquí yo también trato un poco de analizar qué ha cambiado respecto a los años anteriores con un contexto menos digitalizado, ¿no? Y creo que tú ponías por ahí también otra cosa con la que estoy muy, muy de acuerdo, ¿no? Tú lo llamas la falta de tiempo como excusa. Yo le doy la vuelta y siempre digo el tiempo es una elección, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y hablas de dar pequeños pasos, de mantener conversaciones incómodas, ¿no? Y de una pregunta que a mí se me queda pegada, que dice: ¿qué haces los días en los que terminas con mayor sensación de haber vivido? Claro, la pregunta es, dices, hoy puede ser que el contexto empresa, el contexto tecnológico nos esté, digamos, acelerando y nos haga que, pues, que no tengamos tiempo, que la empresa nos presione en una dirección, ¿no? Has hablado de la pandemia. A mí, yo siempre pienso que evidentemente ojalá no se repita, pero que perdimos una gran oportunidad para hacer un cambio de modelo social terrible, que lo hicimos un poco, y en cuanto se quitó el estímulo hemos tirado hacia el monte otra vez. A mí yo creo que hubiera sido un ejercicio para cambiar no solo el modelo de comportamiento profesional, sino hasta económico, relacional, de movilidad, etcétera, ¿no? Pero esto me parece que es un buen ejercicio, porque además, al margen de quien nos escuche, la edad que tenga, de qué trabaja, todos pasamos por la pandemia. Y yo coincido contigo. Ese periodo fue la gran oportunidad de reflexión. ¿Qué hicimos todos? Lo que decidimos hacer. Algunos seguir en la empresa que les maltrató durante un tiempo, otros darse cuenta de que trabajaban para una empresa de verdad comprometida, descubrir cosas, pero la decisión de lo que hacíamos, no solo después, sino durante, fue muy interesante. Seguir en redes, cuando el mundo se para en una situación que nadie sabe qué está pasando, seguir viendo los comportamientos de las personas desde sus ventanitas. Súper interesante en decir, ostras, no sé si es que no somos conscientes o es que el raro soy yo, pero esas inercias personales y colectivas que dices, cuando el mundo se ha parado y te la estás jugando y tienes gente que se muere cada día, ¿cómo las personas seguimos operando? No sé si como mecanismo de defensa. Para mí fue muy... Y luego, por suerte, pues nos pusimos a trabajar de manera en tiempos récord para descubrir no una, sino varias vacunas, volver a una cierta normalidad basada en la decisión personal de cómo queríamos salir de casa cuando no podíamos salir de casa. Y si tomas o no tomas esas decisiones, yo recuerdo una conversación con un compañero, buen amigo, y le decía lo que me acabas de decir tú. Le digo, creo que esta es la gran ocasión. Si de esta no aprendemos, y dijo, Joan, tú eres muy inocente. Tenemos inercias. Y dije, que sí, estoy de acuerdo contigo, pero es lo mismo del tiempo. Es una decisión personal. Si tú vas a seguir cuando termine esto haciendo lo mismo, es tu decisión. Nadie te está diciendo lo que vas a hacer ni dónde vas a trabajar. Eres libre. O no libre, no digo tú. Tengo la percepción de que a mí nadie me ha dicho nunca ve y trabaja aquí o ve y quédate. Nunca, en casi 40 años profesionales. Lo que nos atrapa son nuestras propias decisiones. Bueno, libre. Tengo hipoteca 30 años. Tu decisión, ¿no? Tú contrataste la hipoteca. Entonces, las decisiones que tomamos nos liberan o nos atrapan. Y luego tendemos, y puedo estar equivocado, es solo una opinión, a atribuir esa responsabilidad a cualquiera menos a mí. Claro. Al buggy, le echamos la culpa al buggy. Claro. Cualquiera menos yo. Y ahora hemos encontrado el enemigo perfecto, ¿no? Que es la tecnología. No, es que esto va muy rápido, que yo siempre digo, oye, ¿cómo que va muy rápido? Cuidado, que cuando mi proyecto de fin de carrera tuve que pedir prestado un ordenador y preguntar dónde se encendía. Y soy ingeniero de telecomunicaciones, o sea, no había visto un PC en mi vida, ¿no? Entonces dices, si eso no es cambiar,
pues no sé por qué los cambios de ahora son, o sea, el meter internet o el meter las redes o el meter las herramientas colaborativas, no sé por qué es más cambio que meter un ordenador en tu vida, ¿no? Entonces dices, es que ahora todo va mucho más rápido. No, perdona, yo creo que los que tenemos unas canas hemos vivido cambios y muy gordos, ¿no? De hecho, muchas veces reflexiono, y esto salirme un poco del tema, digo, ¿qué hacíamos antes de que no existiera el email? ¿Qué hacían todas estas personas que solo cortan, pegan y reenvían durante 8 horas? ¿A qué se dedicaban? Porque yo no me acuerdo, ¿no? Pero fíjate, eso es muy buen ejemplo, y cualquiera que los escuche sabe lo que es el mail, lo utiliza, lo sobreutiliza o infrautiliza. Y hemos visto de todo, desde el que dice, oye, yo no tengo correo. De hecho, conocí a una persona que me dijo, yo no uso el correo electrónico. ¿Cómo? ¿Y cómo lo haces? Dice, porque no favorece mis objetivos. Yo trabajo como director comercial, tengo unos objetivos muy ambiciosos y los cumplo siempre. Y mi jefe, esto me decía mi amigo, que es el director general, ya ve que soy un bicho raro, pero la gente sabe cómo encontrarme y evidentemente respondo al correo. Pero no entro en la vorágine colectiva de enviar con copia, porque es que me roba la vida, me roba la energía que va contra mis objetivos. Y hay que ser valiente también para decir si todo el mundo corre, si vas a seguir corriendo. Esto es como en un avión. Virginia, esto lo pienso cada vez, ¿eh? He viajado mucho en mi vida profesional y por suerte no he tenido nunca ningún percance ni ningún susto, pero bueno, alguna turbulencia incómoda te la encuentras. Y ver cómo reaccionamos las personas ante algo, pues también es muy interesante. Sí. Yo siempre digo, aunque sea por ponerlo de manera gráfica, cuando hay una turbulencia o hay un accidente, puede que la gente nos pongamos como seres humanos más nerviosos y puede que alguien se exalte y diga vamos a morir. Pero cada vez que es el 99,99997% lo que sea, que sale perfecto, no gritamos vamos a vivir, cuando es lo que ocurre cada vez. En cambio, la manera en que reaccionamos a un factor externo, llámale transformación digital, llámale la pandemia, llámale nos compran y quizá me despidan, es donde yo pongo siempre el foco. ¿Qué está ocurriendo fuera y tú qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a sumar en eso? ¿Piensas hacer algo diferente? Y lo que decías tú de la velocidad, para mí que la gente no trabajamos solos, tenemos clientes, proveedores, no podemos marcar ritmos aislados, pero sí que podemos decidir si queremos seguir corriendo como pollos descabezados. A mí, como anécdota, me llegó un mensaje hace ya unos cuantos meses, 6 meses o 9 meses de Twitter, ¿no? Estoy presente en las redes desde que existen, vengo de la tecnología y me parecen muy, muy buenas y muy sanas, ¿no? Utilizadas con criterio. Y el típico mensajito, felicidades, tu 14 año abo en Twitter, como invitándote a compartirlo. Y lo hice y fue el último. Gracias, quizás sea suficiente. Y ahí lo dejé. Y alguien me dijo, ¡ay! Con los seguidores que tenías. Digo, ¿y qué? Ya, yo también dejé Twitter por un tema de que soy una romántica y cuando alguien no me cae bien estoy en esta fase de la vida que digo, no voy a alimentar tu negocio, macho. Lo mismo que tú, Virginia. Y no le he echado a menos absolutamente y lo sabía para nada. Ni yo. Claro, de hecho, mis compañeros en los proyectos colaborativos me dicen, tienes que difundir. Digo, sí, yo ahora difundo donde encuentro interés en difundir. Correcto. Y no sé si tenía 8.000, 9.000, por ahí, dije, les dan morcilla. Son unas pequeñas grandes decisiones para mí. Es decir, es una decisión personal, no Twitter a lo que sea. Es decir, es que si no estás o lo que pierdo, los seguidores o el tal, no. Tú tienes las ideas claras y unos valores y no concuerdan, pues adiós Twitter o adiós la empresa en la que trabajo, con todo lo que implica. Salvo, y no te vaya, cualquiera que los escuche no le diré deja tu trabajo ni mucho menos, es decir, que necesitamos trabajo y estabilidad, pero los deberes hechos y la reflexión pensada para saber que no te pesan los lunes depende de cada uno. Totalmente de acuerdo, y eso es así desde los años 80, o sea, desde toda la vida, ¿no? De hecho, yo cuando veo estos líderes digitales, vamos a decirle el retrato robot, ¿no? Porque efectivamente tú sumas y dices, coño, a mí también me gustaría ser inteligente, tener el mejor criterio para hacer las primeras preguntas, comprenderme a mí misma y al entorno, y miro aquí todas las cosas que tú pusiste, que yo me las he puesto en un papel, ¿no? Que mi observación fuera social, ser creativa, ser empática, ser todo, y dices, esto realmente si miramos hacia atrás y vemos a los líderes que además en aquella España franquista, digamos al líder empresarial, yo no me acuerdo ahora cómo se llama el gallego este de los camiones, el Barreiro, mira, ves, me acaba de venir a la cabeza, ¿no? O incluso gente como Amancio Ortega, ¿no? Que tú, yo no le conozco, pero tú lo ves y dices, las personas que llegan de la nada, de su camioncillo, o los fundadores de Mao, ¿no? Que estuve el otro día en la fábrica de
cervezas Mao, y la historia de la familia Mao también es preciosa, ¿no? La viuda, ¿no? La viuda de Mao, cómo tira para adelante y tal. Y dices, esta gente es que solo puede hacer eso si tiene todo esto, ¿no? Entonces dices, el liderazgo, a mí me gusta decir, Joan, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que las actitudes que yo llamo actitudes digitales, es decir, aquellas que son valiosas en un contexto digital, no las que hago digamos con chismes, son profundamente analógicas. Totalmente, totalmente. Y de hecho estas personas que mencionas y muchas más han sido muy relevantes durante muchos años, con lo cual seguro que se han adaptado y han respondido a un contexto también. Esto no es un tema, como sabes, de decir el líder jerárquico y el líder inspiracional. Es decir, hay ciertas competencias que a medida que el mundo cambia, como la capacidad de tomar decisiones más racionales basadas en datos o la capacidad de ser más sensible al factor humano, porque si no se te van. Si no les cuidas, se te van. Y antes es decir, oye, pues yo aguanto carros y carretas porque estoy en esta empresa, y piensas, pues hay otras empresas y vida solamente hay una. Entonces, que el líder responda a ese cambio de contexto en lo que quieren los equipos, el talento, y no es lo mismo un ayuntamiento, una startup que una gran corporación, pero no es una foto fija. Y también creo que aquellos líderes que han hecho bien su trabajo y han sido reconocidos durante décadas, no les puedes asignar liderazgo coach por designación divina. Han sido reconocidos por cosas que hacían muy bien y a lo mejor no están dotados ni motivados para gestionar a los equipos y no se tienen por qué sentir incómodos leyendo mi libro y decir, ostras, es que yo no soy un líder humanista. Por supuesto que eres humano. Lo que ocurre es que hay ciertas cosas que si no las cuidas un poco, las personas empiezan a preferir trabajar para otros líderes o incluso para robots. Y ojalá que no pase, no trabajaría. Sí, no, yo ya te digo que yo lo tengo claro. A mí cuando me dice, el otro día hablaba con Nacho, ¿no? Que decía en un nuevo episodio, ¿y te enamorarías de un robot? Digo, depende, porque al final todo es comparativo, depende de lo que me dé el robot y lo que me den los que tengo alrededor. Y yo ya es que no diré, de esta agua no beberé, ni este cura no es mi padre, porque creo que aquí todo sobre el papel queda muy bonito, no, porque tal, pero luego después hay que ver cosas que son, bueno, pues que tienen una derivada 2, ¿no? Y a mí hablamos mucho del líder en la empresa y a mí también me interesa, tu capítulo 2 del libro se llama Transformarnos para transformar. ¿Qué pasa con el líder social? ¿No? Porque yo creo que los de la empresa, al final, y no sé qué piensas tú, al final en la empresa hay un objetivo muy claro, ¿no? Que es la cuenta de resultados tiene que salir verde. Y si no sale verde, pues da igual lo que hagas porque no vas a estar, vamos, básicamente. Entonces, al final yo soy de las que piensan que objetivos muy medibles y muy tangibles, aunque tergiversan los procesos, pero eso sería otro debate, al final, digamos, son fáciles de hacer que tú sintonices las habilidades que funcionan con ese objetivo, ¿no? Entonces, si tú resulta que te vuelves muy vulnerable, por decir una cosa que está ahora mismo como muy en boca de todos, y te voy a poner un ejemplo, ¿no? La niña de T, que no me acuerdo cómo se llama, Drew Barrymore, esta tiene un programa en la televisión, no sé qué, y entonces pues decía, tráigame un abanico que tenga muchos sofocos porque la menopausia y no sé qué, y entonces pues sube la audiencia. Bien, si tu vulnerabilidad hace que suba tu objetivo de negocio, fenomenal. Pero en el mundo social, en el mundo del líder social y político, el objetivo no está tan claro, más allá del voto inmediato en las siguientes elecciones, ¿no? Pero si vamos a un objetivo que no es quiero volver a salir, sino quiero dejar un país mejor o una sociedad mejor, ¿Cómo estamos tan seguros de que estas cosas, quiero decir, ¿por qué no lo hacen? Porque es que yo no veo a ninguno. De hecho, los líderes que tenemos últimamente, que digamos que están de alguna manera generando disrupción, porque efectivamente yo también pienso, tú hablabas antes de los cambios, de los momentos de cambio y tal, las personas somos un poco como las ranas, que nos meten ahí en el caldero y nos empiezan a subir poquito a poquito y nos cuecen vivas. Solo cuando nos pegan un subidón de temperatura saltamos y mira que me fastidia que seamos iguales que las ranas, pero lo cierto es que lo somos. Muchísimas, hablando estadísticamente, las personas somos como las ranas. Contigo, y el otro día veían hace unos días, ¿no?, una noticia de Javier Milei, ¿no?, el presidente argentino, que estaba haciendo un concierto de rock. Yo no sabía que cantaba este hombre. Entonces tengo una visión que es decir, oye, pues hoy este hombre canta como le gusta cantar y disfruta perfecto. La noticia decía que su popularidad estaba bajando en picado y que hacía otras cosas también, pues que no sé si el concierto en particular, ¿no? Y pensé, no tanto por Milei en Argentina, si yo fuera marciano, es decir, no viviera en la Tierra y viera las cosas con más objetividad, y de repente veo los comportamientos de Trump
o de Milei, o de, no lo sé, Bukele, es decir, pensaría, wow, esta gente, intentaría interpretar cómo es la sociedad, que al final es una palabra muy grande, ¿no? Y hay mundos diferentes, ¿no? En el mismo mundo, ¿no? Y no conozco, o sea, evidentemente vivo en una ciudad, soy un ciudadano más y como tal sensible a lo que ocurre, pero no he trabajado nunca ni cerca de la política ni en la administración y tengo un profundo desconocimiento, eso lo digo de entrada. Pero creo que responden a... Es como aquella frase típica, tenemos los políticos que nos merecemos. Si, por ejemplo, claro, Trump sale presidente y le renuevan, no ya en su momento, sino ahora, yo también me preguntaré si en un país como Estados Unidos, con, no sé, 400, 500 millones de personas, un perfil de este tipo, con estas decisiones, sigue siendo una opción válida para gobernar un país e influir en el mundo, pues también me hace pensar que como marciano, decir, caramba, pues estos terrícolas o son un puntito más ocas, o han cambiado los valores, o estas líderes manejan muy bien los mecanismos de comunicación para decidir quién va a poner el voto en su momento. Y creo también, no por centrarlo solamente en la política, ¿no?, que estos mecanismos de comunicación, de seducción o qué quiere la gente, es una técnica que dominan muy bien, hasta el punto de normalizar cosas y dices, ostras, pero ¿cómo puede ser que tengamos a esta persona al frente de esta responsabilidad si no tiene ni preparación, ni nos trata con respeto, responde? O sea, es el manual, el ABC, no lo digo por Trump, pero digo, podríamos ser... Sí, es el anti-líder humanista, ¿no? Y sin embargo, se lleva el gato al agua, ¿no? Sí. Por eso te decía al principio que yo cuando leo tu libro digo, Virginia, esto... ¿dónde está lo que no dirías tú, ¿no? Y no lo encuentro por ningún sitio, ¿no? Pero últimamente, que estoy en modo un poco rebelde, digo, voy a hacer un esfuerzo por buscar la cara B de las cosas que solo tienen cara A porque parecen absolutamente, o sea, ¿cómo decir que no a todo esto, ¿no? Y buscando ese esfuerzo por encontrar la cara B, digo, oye, a lo mejor es que hay que ir un poco más allá para ser el flautista de Hamelin, ¿no? Es decir, primero tienes que ser el flautista de Hamelin para luego poder tocar la melodía que sienta bien no voy a decir las ratas porque la comparación es como súper fea, pero dices, ¿qué es antes, el huevo o la gallina, no? Dices, primero me tengo que situar con la flauta en la mano y un montón de gente con capacidad de escucharme para luego poder tocar la melodía que creo que es la mejor para todos, ¿no? Pero quizá en un ámbito más colectivo, imagínate una persona que quiere mejorar su capacidad de liderazgo y da con este libro con cualquiera. Tampoco la idea es que le genere frustración ni le dé el manual del líder perfecto, pero si como mínimo le sensibiliza para sentarse con su equipo a los que lidera y les pregunta honestamente, ¿hay algo que podría hacer diferente que te ayude a hacer mejor su trabajo? Con vocación de entender y de escuchar su respuesta y hacer algo al respecto, yo me doy por satisfecho. Porque su gente, seguramente, si genera el espacio para que le digan lo que piensan de verdad, igual les regala ciertas cosas que podría hacer diferente. Y por eso también, pues la capacidad de que simplemente preguntando lo que la gente que ya te ha escogido, las que tienes en tu equipo porque se lo han impuesto, pero tienen que de alguna manera validarte o escogerte o como líder, simplemente tienes que preguntarles. El otro día me lo decía un colega y me decía, claro, es muy difícil saber también qué transmites. Digo, pues no tanto. Haz una pregunta no tanto. Anónima de la gente que no es tus fans. Es decir, coge un grupo suficientemente representativo de personas que te conozcan y te aprecien lo suficiente para decir lo que piensan de ti y dile simplemente, oye, defíneme por favor en la medida en que me conoces, y seguro que es un ámbito limitado, me ayudaría mucho si me dices 3 cosas, en 3 palabras que destaco y 3 cosas que podría mejorar. Esto no lo hace casi nadie. No lo hace nadie. La gente no lo hace ve. nadie. De hecho, yo tuve un jefe... Más conciencia, ¿no? Y a partir de aquí puedes hacer cosas, ¿no? Te iba a contar que tuve un jefe del cual, claro, también me enamoré, que me decía, yo quiero que... Era cuando se pusieron de moda las evaluaciones 360, que luego enseguida han muerto, porque claro, no interesan, ¿no? Sí. Y luego porque muchas veces no queremos... Al principio era de las de digo lo que pienso. Luego he pensado con los años que para que yo te diga que tienes una mancha en la camisa, tengo que ver primero voluntad de realmente de encontrar la mancha y luego te tengo que tener cierto afecto. Porque si no, para que luego me la hagas pagar, pues que te cuente lo que puedes mejorar tu madre, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema de las preguntas, tengo otro compañero
que le admiro profundamente por eso, que se quería cambiar de trabajo y cogió un Google Forms y dijo, recibes este Google Forms anónimo porque alguna vez has trabajado conmigo, ¿no? Quiero que me digas esas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que le contesté, dije, Juanjo, de anónimo nada, soy Virginia, te voy a decir lo que me tocaba los moños de trabajar contigo, porque me parece un ejercicio tan valiente que seguramente quieras bajar al detalle de lo que te voy a decir, Claro, ¿no? claro. Por eso te escogió a ti. Bueno, no, sí que nos lo mandó todo el mundo, ¿no? No hay personas, pero fíjate que en la selección de las personas que nos son esos espejos a los que le damos valor es donde está la clave, porque la pregunta es muy estándar y se hace muchísimos años en el mundo de la marca personal, del coaching. Entonces la decisión es si queremos o no queremos saber, la primera. Y la siguiente, ¿cuál es el universo representativo de personas de las que quieres saber qué opinan de ti? Y son opiniones, no es la verdad, es su percepción de ti. Pero si hablamos de liderazgo, que es influir en los demás, y no les preguntas a aquellos en los que influyes o pretendes influir, te pierdes una gran parte. ¿Cuántos grandes líderes hemos visto que salen de la sala y la gente dice, ni idea, este es un pasado de vueltas, o ya a ver cómo lo vamos a hacer? Y todo surge después de la conversación. Y no es que pasemos del blanco al negro, ¿no? Pero hay muchas cosas que cualquier persona que sea líder o quiera mejorar como líder puede hacer, pequeños pasos, y yo he visto grandes transformaciones en decir, simplemente por querer saber, y a partir de querer saber... Y querer bajar al detalle, Joan. Por eso cuando me dijeron, dije, voy a hacer un podcast sobre conductas en la era digital, comparándolas con lo anterior y un poco viendo cuál es la influencia del contexto. Y todo el mundo me dijo, 1:30, eso es muy largo, ahora se llevan los poderes. Digo, es que me trae por saco lo que se lleva. Una conversación interesante no se desarrolla en 20 minutos, porque las cosas hay que ir tirando de los hilos, ¿no? Y te voy con otro hilo que tiene mucho que ver con las preguntas, ¿no? Yo también soy gran fan de las preguntas. Pero tiene que ver con el microliderazgo. Hablas todo el tiempo de líderes y equipos, ¿no? Yo cada vez pienso más que como estadísticamente no vamos a encontrar suficientes líderes, digamos, que hagan que los equipos de trabajo no sean grupos de trabajo, sino verdaderos equipos de trabajo. Y los que hemos trabajado en proyectos que hacían equipos sabemos que es que allí el tiempo vuela, las horas no importan, adelgazas 10 kilos, te viene fenomenal, porque y creas incluso... alguien dice que son patrones mentales. Yo creo que son hasta patrones de enamoramiento con tus compañeros, cuando... Que se entienda bien la palabra enamoramiento, ¿no? Pero... un flow compartido. Total, ¿no? El mismo barco y lo que haces tiene sentido y lo disfrutas, aprendes, sin duda. Esa es la ola que yo le desearía a cualquier persona. A cualquiera, efectivamente. ¿No? Yo creo que con que todo el mundo la viviera una vez en la vida sería suficiente, porque haces todo lo que haga falta para repetirla, ¿no? O por lo menos es en mi caso, ¿no? Y aquí hablo mucho del microliderazgo. Yo di una asignatura en una universidad que se llamaba intraemprendimiento, porque yo soy de las que pienso que estamos en la era, y creo que tú también en un momento lo has dicho, de la proactividad y de algo que leí en las redes, que no sé a quién se lo leí, que lo he hecho mío y que me fastidia no poder citar la fuente, que es la palabra actitud, ¿no? Que me parece, los ingleses lo llaman bias to action no me convencía, y cuando vi lo de actitud dije, esto es lo que me gusta, ¿no? No es mío, pero no soy capaz de atribuir la fuente porque no me acuerdo, ¿no? El microliderazgo, ¿no? Yo entiendo que venimos de una sociedad industrial, donde lo que se nos decía es tú haz lo más rápido posible, con la mejor calidad posible y lo más calladito posible, ¿no? Y aquí todos al pum pum, pum pum, pum pum, pum pum. Pero si pensamos en nuestros abuelos, los jóvenes que nos escuchan ya en sus bisabuelos, pero creo que tú y yo ya tenemos edad para echar la vista atrás y ver a nuestros abuelos, ¿no? Nuestros abuelos no trabajaban, nuestras abuelas no trabajaban, casi ninguna, y nuestros abuelos no trabajaban para una gran empresa. Nuestras abuelas trabajaban construyendo familia, que también es construir de equipo, porque las paredes y la sangre dan pocos derechos, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema del microliderazgo, ¿no? ¿Tú crees que esto agrede? Porque yo cada vez que le digo a la gente, oye, ya no se trata de ser solo líderes de ti mismo, sino que
Todos tenemos una responsabilidad en la construcción de equipo. De hecho, Sí. cuando a veces digo, oye, que tu jefe no es un hijo de puta, tu jefe es una persona que es igual que tú y está más jodida que tú, porque encima te tiene que hacer trabajar a ti, ¿no? Y lo que hay que hacer con los jefes es tratar de ayudarles. Unos se dejan y otros no, pero siempre podemos encontrar la manera, ¿no? Y aquí te iba a preguntar cuáles son los drivers para encajar tu microliderazgo y tu proactividad en un equipo donde tu jefe está pinchando, ¿no? Porque aquí se crean, yo creo que todos los que somos proactivos hemos tenido de todo en la viña del Señor cuando hemos tratado de ser nosotros en nuestras empresas, ¿no? Y a veces es un tema, digamos, de ese microclima que genera el propio jefe o líder, y a veces es también cultura de empresa, ¿no? Lo que se promueve o lo que parece que está bien trabajando en una compañía o en otra. A ver, al final todo pasa por una conversación incómoda. Probablemente las compañías grandes o no tan grandes tienen medios para generar esos espacios, ¿no? Un 360, es decir, esa evaluación para que todo el mundo, para que recibas opinión de tus colaboradores, de tu jefe, de tu equipo, es una manera, pero al final pasa por una conversación honesta que idealmente tu jefe te invita a tener. Decir, oye, ¿qué tal vamos? ¿Cómo me ves? ¿Y cómo te ayudo? Eso, aunque parezca Disneylandia, pero al final es algo que todo el mundo merece. También yo creo, Joan, que tú eres consciente que podremos decir que el 70%, por ser generosos, de los jefes no te invitan jamás a tener esa conversación. Sin duda. Por eso, recursos humanos. De hecho, cuando tú vas y le dices, mira, me gustaría hablar contigo porque hay algo que tengo dentro y te quiero contar, la reacción es que estoy muy liado, es que tengo una reunión, ¿no? Claro. No, sin duda, sin duda. Y además, mira, yo pienso que por un lado hay que dar también una segunda oportunidad a ese jefe porque ha desarrollado unos comportamientos y han sido validados por hacer lo que ha hecho hasta esa fecha. Claro, ya te decía también, que es que venimos de otro contexto, ¿no? Decir, oye, seguramente esta persona, aunque no la comprenda, no me encaja, tiene una fama que ni atila, pero vamos a suponer que realmente algo debe hacer bien y yo aún no lo he descubierto. Con lo cual, partir de ahí también, ¿no? Por tener criterio propio respecto. Cuando ya conoces a la persona y te parece que hay algo que no encaja con lo que tú quieres ser, hay que tener una conversación. Idealmente te invita a él o ella y si no, se la pides tú. Porque lo más frustrante, y no sé si lo más habitual, me gustaría pensar que no, es que un día te vayas y la compañía ni sabe por qué. Porque no hace ni entrevistas de salida. Y muchas ni las hacen. Si las hicieran, dijeron, oye, ahora que ya está más allá de la relación contractual, ¿hay algo que podríamos haber hecho diferente para que fueras más feliz aquí o más productivo, las dos cosas? Pues mira, ya que me lo preguntas y te explican, En lugar de contarlo en las redes como haters activos, no pongas los pies más en esta compañía ni te cruces con Pepito Pérez. Entonces, esa vocación de saber la verdad, idealmente la compañía debería poner los espacios para que se produzca, y si no la ponen, la pones tú. Asumiendo el riesgo que decías tú, que igual tiene consecuencias. Yo creo que hablando con respeto y de manera constructiva. Bueno, no lo sé. Yo me he visto en estas muchas veces. Sí. Tengo que decir que siempre he salido bien parada, pero por insistencia y por derivadas segundas y terceras, ¿no? Porque hay algo que tú también dices en el libro, cuando hablas del capítulo este que me encanta de transformarnos para transformar, ¿no? Hablas de conversaciones incómodas. Joder, es que nadie nos enseña a tener conversaciones incómodas. Siempre cuento que mis hijos tenían una asignatura cuando eran pequeños que se llamaba Desarrollo Personal y Liderazgo y venían llorando de clase, porque les había sacado la pizarra y les había dicho que en qué eras bueno, ¿no? Y venían llorando, pero llorando literalmente con 8 años, ¿no? Siempre les digo también que la diferencia es un gran valor, pero que es un valor muy difícil de gestionar, porque aquí hablamos, o sea, hay algo que es como el elefante en la habitación, ¿no? La gente tiene miedo a sentirse cuestionada, tiene miedo a expresar sus emociones, tiene miedo a sentirse juzgada, ¿no? Y aquí esto entronco con un tema que es lo que yo llamo la colaboración radical, ¿no? Que es hasta qué punto las máquinas, porque hablamos mucho de humanizarnos, de humanizar la tecnología y tal, pero yo pienso muchas veces, es que igual de las máquinas podemos aprender cosas, ¿no? Hasta qué punto esa colaboración con máquinas nos puede ayudar en estos temas que a las personas son tan propios nuestros, de emociones, pero que nos cuestan tantísimo, ¿no? Mira, esto, Virginia, es un gran ejemplo, es decir, uno de los muchísimos de cómo la IA puede ayudar a un líder a ser mejor líder, que es preparar una conversación. Yo tenía una conversación de coaching con un directivo hace un par de semanas. El día antes yo estaba conversando con la IA. Es decir, converso con diferentes IAs para cosas profesionales, personales, no doy nombres ni de empresas ni de clientes, pero le ponía yo el gorro a la IA de mí como coach y yo era mi cliente.
y preparé la conversación para estar más preparado el día siguiente y estar 100% por esta persona, pero habiendo vivido ciertos escenarios, ciertas preguntas incómodas, ciertas cuestiones, con lo cual yo preparo conversaciones, igual que una persona que va procrastinando una conversación incómoda con alguien muy beligerante en su equipo, pues igual una buena conversación íntima con una pantalla, en decir, oye, tengo una persona que yo la veo así. Y hay que saber preguntar, hay que saber conversar, y eso es un camino. Pero también puede ser un recurso cercano, íntimo, barato, aparentemente gratuito, para tener un puntito menos de incomodidad porque ya has preparado la conversación. Digo con alguien de tu equipo o con tu pareja o con tus hijos. Tenemos una pantalla con la que podemos conversar desde hace ya bastante tiempo y saber hacer preguntas, como digo en el libro, primero a las personas, pero también a los datos y también a las pantallas. Cuanto mejores seamos conversando en sentido amplio, incluso con no humanos, para tener más feedback de qué deberíamos hacer distinto o cuestionarnos. Yo siempre digo que si este reloj que llevo, que es muy sencillito, cada vez que digo algo de manera muy categórica, vibrara y me dijera, Joan, no dijera nada, pero vibra, alerta, quizá excesivamente categórico, yo me lo compraba, porque nos da un elemento para decir, ostras, alguien ha leído, interpretado lo que yo digo y me advierte de algo. Si yo quiero hacer algo o no, ya es decisión mía. Pues fíjate que me tocas un tema que me toca mucho la fibra sensible, porque acabo de leer mi tesis y precisamente gran parte de ella va de la relación emocional que tenemos con la tecnología, pero hay una parte final que va de qué empujones digitales podríamos estar obteniendo para cambiar creencias y comportamientos, sobre todo en la parte que tiene que ver con las expectativas emocionales, porque efectivamente yo no sé qué será de los niños que nacen hoy y qué educación se les dará en los coles, ¿no? Y en las familias. No soy muy optimista respecto a que haya grandes cambios al respecto, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que llegamos a un punto en donde, y esto forma parte de mi estudio de mi tesis, donde lo que más nos marca digamos, en la capacidad de disfrute con el contexto que tenemos son nuestras expectativas, nuestras creencias previas, ¿no? Y cambiar las creencias es muy difícil. Por eso yo te pregunto si no estamos ahora con máquinas delante, con la IA delante, ante nuevamente como la pandemia, la gran oportunidad para mejorar emocionalmente, ¿no? Sí. Pues tenemos una oportunidad y cada uno la verá. Fíjate que como una tecnología más que está llegando, cada uno deberá tomar un poco un papel en relación a si lo veo como amenaza, como oportunidad, pero desde luego empezar a caminar, a probar, a testear, a ver sus límites y a incorporarla como algo más a disposición. Hace 30 años las hojas de cálculo, ahora inteligencia generativa, aparentemente cognitivamente más invasiva. Pero es y fíjate que si en aquel momento, ¿no?, las hojas de cálculo, que a mí me parece el invento del siglo porque yo soy malísima haciendo cuentas y luego soy muy distraída con los errores y tal, yo lo del ajuste fino como que se me da muy mal, ¿no? Digo, si fueron una gran ayuda, ¿no?, o para las personas que tienen muchas faltas de ortografía, ¿no?, escribir con un procesador de texto, o que son muy desordenadas, escribiendo, luego corto, luego pego, luego reordeno y tal, fueron un gran paso operativo en la mejora de capacidades, tal, pues yo ahora también veo esto, yo también soy muy tecnooptimista y también lo veo como una oportunidad, digamos, si lo hacemos de manera consciente, pensada, personalizada, etcétera. Pero soy poco optimista con esto. No sé, mira, ¿tú lo eres más? Iremos viendo, porque igual que tenemos ya súper normalizado que alguien te presenta unos números y ya asumes que habrá hecho con Excel o con lo que quiera. Nadie te dirá, oye, disculpa, que no son míos, los he hecho con una hoja de cálculo. O te dice, no, me he equivocado, pero la culpa es de Excel. No, está normalizado que utiliza una tecnología. Pues ahora ya está pasando hace bastante tiempo que alguien utiliza la IA para reflexionar, para debatir, para ampliar, para contrastar, para lo que decida. Y luego da un entregable del que se hace responsable. Y eso es un camino que cualquier trabajador del conocimiento, si no ha empezado en noviembre de 2022, llega un poquito tarde ya. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Como dices tú, con distancia, con prudencia, con pensamiento crítico, pero la capacidad de apoyarnos en herramientas más sofisticadas para ser mejores humanos, desde mi mirada también, que también tengo mis sesgos y mis creencias. Yo creo que es una vez más otra nueva oportunidad. Sí, yo también lo pienso, y creo que esa oportunidad la ganas o lo pierdes, y eso también lo dices tú a lo largo no solo de tu libro, sino de todo lo que te escucho, es una decisión personal, ¿no? Yo siempre digo, tú tienes la capacidad de pasar del al guau, ¿no? Y ¿cómo se hace eso? Pues básicamente, pues quizás las preguntas son un buen elemento, pero creo que la
clave es rozarte con gente que lo está haciendo y que, porque se educa con el ejemplo, no se educa con la palabra, ¿no? Y también, fíjate, a nivel individual yo también a veces me paso un poco de rosca en decir, oye, contén tus expectativas de lo que esperas de la empresa, de tu jefe, del gobierno y tal, que es fantástico, pero haz tu parte también. Y eso también es excesivamente optimista porque las personas también somos muchas veces reactivos, ¿no? Y creo que también a nivel corporativo las empresas también tienen la oportunidad, la responsabilidad de acompañar a sus personas. Acompañar a esas personas en ese ejercicio de entender qué es la IA, para qué puede servir. Algunas compañías ya lo hacen. El CEO de Klarna, servicios fintech, de 7.000 personas despidió a 3.000 y presentó sus resultados del primer cuatrimestre de 2025 en un avatar digital que ni siquiera era él. O sea, me voy al extremo de lo más impersonal posible. Por cierto, está pagando su precio y la gente no quiere trabajar para Klarna porque obviamente no es muy atractiva para el talento. La marca producto igual es muy buena, pero la marca talento ha bajado muchos enteros, ¿no? Entonces, la decisión de la compañía de en qué va a seguir invirtiendo en las personas también es una decisión de estrategia de negocio, y ahí tendrán que decir. Ahí tengo muchas anécdotas, ¿no? Recuerdo una, por hacerla corta, ¿no? Pero un director de personas de una empresa aseguradora que desplegó, lo cuento en el libro de hecho, ¿no? Desplegó una tecnología RPA, Robotic Process Automation, hace ya un montón de años de esto, 10 años igual. Y en la reunión de lanzamiento, a todo su equipo de 25 personas, pues con la consultora que apoyaba, explica, señores, señoras, vamos a invertir en esto para mecanizar gran parte de los procesos del departamento. Os necesito para tareas de más valor, que esto obviamente les tranquilizó, pero bueno, explicó un proyecto en que un porcentaje altísimo de las tareas no lo harían personas antes de un año. Y lo interesante para mí fue que al cabo de 2 semanas me decía este hombre que entró en su despacho una persona de su equipo y le dijo, mira, ya sabes que no soy el más techy del departamento, no sé si entendí bien esto de RPA, pero bueno, he hecho un par de cursos en Coursera los fines de semana, 8 horas solamente, pero hay que diseñar procesos, hay que monitorizarlos, cuenta conmigo. Dice, es la única de 25 personas, por cierto, con 58, 59 tacos, que ha venido de manera proactiva a decir, cuenta conmigo. Ha hecho su parte y no estaba esperando a que los de recursos humanos piensen en la formación o a ver qué hacen para contarnos, no, a ver qué hago yo y aquí está mi parte. Seguramente en una edad, y eso nunca lo sabremos, en que dijo, oye, yo no me espero, yo creo lo que tengo que hacer, me pongo a disposición y hago mi parte. Con lo cual, nos dijo, evidentemente es el primero que tenía un rol asignado. El único proactivo y el primero que dijo, oye, cuento contigo, por supuesto. Un curso en Coursera, ¿quieres compartir conocimiento con tus compañeros? Y entonces, esos son los rara avis que hay que poner en valor, que hay que reconocer, que hay que darles visibilidad, porque en mayor o menor medida creo que todos tenemos que hacerlo en algún momento. Cuando ya nos dicen, oye, ¿qué vas a hacer tú? O ya no te necesito, y creo también, por provocar un poco positivamente a lo que nos escuchen, es que es mejor que tú te transformes y que tú tomes tus decisiones antes de que lo haga tu jefe. Ya. Eso creo que lo he dicho hasta la saciedad. Yo siempre digo, cuando tú propones ¿por qué no hacemos? Te estás quitando el que te manden a hacer cosas que a ti no te gusta hacer, ¿no? Y yo no sé cómo no nos damos cuenta de eso, ¿no? Yo es una cosa que todavía flipo cuando me marché de Telefónica, que me dijo mi jefe de aquel momento, me dijo, Virginia, pues ahora que te vas, a mí realmente lo que me apetece es hacer el trabajo que tú has empezado a hacer funcionar en esta línea. Me gusta y me gustaría continuarlo. Y le dije, pero tío, tú eres el jefe, ¿por qué no propones en la reorganización del equipo que en los presupuestos los haga otro, que tú los llevas haciendo muchos años y que tú te vas a dedicar concretamente? Esto era un tema de comunicación y de role-playing con los comerciales y tal. Y me dice, no, bueno, estoy esperando a ver cómo reorganizan. Yo decía, pero tío, ¿de verdad? O sea, ¿me dices que estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿A que te manden algo que no quieres hacer? Sí, pero no sé cómo no descubrimos lo fácil que es evitar las tareas que no quieres hacer proponiendo otras que sí quieres hacer. Cuando además, fíjate, las compañías, no todas, pero quieren personas con iniciativa, personas que quieran cambiar, que se formen, ¿sabes? Bueno, Joan, las quieren y no las quieren. Quiero decir, las quieren siempre y cuando su iniciativa se la resuelvan ellas solas. Es decir, pero muchísimas veces yo siempre digo que esto de que pedimos creatividad, cuidadito con lo que pides, que luego el diablo te lo concede. Porque esto me ha pasado a mí a lo largo de toda mi vida, ¿no? A mí me vale lo de ¿por qué no hacemos si lo haces tú? Y además no me pides nada y no me molestas nada. Y si puede ser, luego hacemos que parezca que ha sido idea mía, ¿no? Yo siempre he dicho que se vive muy bien teniendo ideas, ejecutando cosas y dejando que tus jefes se pongan una parte de la medalla, porque al menos han tenido la inteligencia de dejarte hacer, que no es poca, ¿no? No, pero esto, mira, Virginia, darse en el clavo en un tema que también para mí es muy importante, y es uno de los roles del líder es dejar.
es salir, es no estar, es desaparecer en favor de su equipo. Del líder como tal, el líder que se preocupa porque su equipo crezca y porque aquello que hay que hacer de manera colectiva cada uno aporte su parte, y eso es muy complicado. En compañías muy jerárquicas, cuando tienes mucha experiencia, que te piensas que eres algo y solamente tenemos 30 o 40 solo, y lo digo con subrayado, el conocimiento está ahí a disposición de quien quiera. La capacidad de seleccionarlo, filtrarlo, aplicarlo con visión de contexto, con mano izquierda, gestionando personas, esto ya no lo tiene la IA. Pero aparecer ahí diciendo yo tengo 30 años de experiencia es como si voy a un médico y me dice, no, tranquilo, Joan, yo te opero, que estudié medicina hace 37 años durante 7 años. Antes que eso yo preferiría a alguien que me dijera, lleva 40 años y he hecho 10.000 operaciones como la tuya. Sí. Por tanto, si además me dice, y para confirmar tu diagnóstico he tenido conversaciones no solo con mis colegas, sino que tengo todo el conocimiento a disposición, dudo de todo lo que pienso, eso todavía me da más confianza. Es decir, alguien que ponga todo su conocimiento a disposición para diagnosticarme o para curarme, ¿no? Entonces, no sé por qué te decía esto, ¿no? No, porque hablábamos del líder que deja hacer a otro que considera... A mí me gusta mucho y yo creo que es que en algún momento lo teníamos que pensar, los liderazgos rotatorios. Quiero decir, esto nos ha pasado ahora mismo. Algunos blogueros de A un clic de las TIC en Telefónica, un blog que fue un proyecto colectivo maravilloso y que ahora tiene otra estrategia que no compartimos, pues nos juntamos a comer, ¿no? Y entonces, ¡uy, qué pena que hemos perdido! Y entonces pues yo dije, pues ¿por qué no hacemos un libro? Que de hecho está a punto de salir, ¿no? Ya tenemos la última maqueta. Y claro, pues hay algunos que tenemos capacidad, ¿no?, para unir a la gente alrededor de un proyecto, incluso para lanzarlo, pero luego por el camino, en mi caso personal, yo lo reconozco, yo, como me decía un jefe, dice, Virginia, si tú fueras la mitad de bien, la 10ª parte de bien ejecutando y acabando las cosas y rematando, serías imbatible, pero te cansas por el camino. Bueno, pues ha habido un momento en que he dicho, bueno, pues aquí lo voy a dejar, que lo coja otro compañero, ¿no? Y otro compañero pues ha cogido toda la parte de gestión con la editorial, etcétera, ¿no? Y lo hemos llevado al fin precisamente porque hemos rotado el liderazgo, ¿no? Porque en cada fase del proyecto hacen falta unas cosas diferentes, ¿no? Y cuando yo leo todo lo que hace falta, yo es cuando te decía al principio, no le estamos pidiendo a una persona lo que tiene que darnos todo un pueblo. ¿Por qué no entendemos que los proyectos tienen fases diferentes y que lo ideal es ir cogiendo en cada persona a la persona que lo hace mejor? Y esto, Virginia, fíjate que esto quizá en grandes proyectos o quizá con una visión más madura o más metodológica se puede hacer ese ejercicio, pero... Sí, John, pero yo no lo veo en ninguna empresa de las que he estado. Muy poco habitual, ¿eh? No lo veo. Además de que es poco habitual, ahora hay otro elemento que considerar en la distribución de las tareas, que es la inteligencia artificial. Con lo cual, en este momento del proyecto esto es lo que haremos y ¿qué hace falta? ¿Quién lo hará? ¿O qué lo hará? Y de alguna manera predicando con el ejemplo. Yo lanzo el proyecto, pero a partir de aquí lo llevas tú. Y hacer ese camino porque además, si lo haces, las personas saben de qué van a ser responsables cuando acabe esa iniciativa. Y a lo mejor esto es como firmar con un proveedor. Todos son expectativas y cuando firmas la letra pequeña dices, ups, ¿qué me estás diciendo? Ah, pues no me interesa. Entonces, dibujar el final. Si dibujas el final de manera colectiva, las personas tienen más claro el camino y el final. Y si a alguien realmente aquello no le motiva o... Son, una vez más, conversaciones quizá incómodas que hay que tener a tiempo. Y ahí también hay cosas que diremos, lanzamos esto. Mira, recuerdo una conversación con una persona de un banco muy importante en que hacía una proyección de su universidad corporativa. Y me decía, Joan, dentro de X años estamos proyectando 2030 lo que será necesario. ¿Cómo avanzará la tecnología? ¿Cómo evolucionan los hábitos de consumo? Y en consecuencia, ¿qué seguirán haciendo personas? Y sobre ese foco vamos a desarrollar la versión de la universidad corporativa, el plan de formación. Dice, lo hacemos en petit comité porque no se nos asuste la gente. Y me pareció muy responsable que fichar a 1000 y despedir a 700. Es decir, ¿qué necesito? ¿Qué seguirán haciendo personas? ¿Y cómo los acompaño para que sean lo que a mí les propongo que sean? Si quieren, dentro de 10 años. Pero no ficho, despido, tal, que eso pasa en otras compañías, ¿no? Entonces, el ejercicio de individualmente qué hago hoy que podría hacer perfectamente una máquina. Eso está también en el libro, ¿no? Pero no hay un kit de redefinición de tu puesto de trabajo. Pero no, que podría ser una máquina o incluso que yo tragándome mi ego y el no aparecer como coordinadora delante de todos los demás, no estoy poniendo el ejemplo pero podría poner cualquier otro, o sea, ¿qué hago? Para meter, y esto es lo que yo llamo colaboración radical, ¿no? Para meter roles o para cambiar los roles con personas, con máquinas y con personas de todos los tipos, ¿no? Por el bien
o por la buena marcha de lo que yo entiendo que es el objetivo común, que es el proyecto. Mira, dos ejemplos, uno real y uno que me surge ahora escuchándote. Uno sería proponer a la persona qué tipo de roles propone seguir haciendo que las personas valoren y validen. O sea, ¿qué voy a seguir haciendo dentro de 5 años que mi equipo me pida, me agradezca y me valore? Pero es para ellos, porque le estoy liderando a ellos y a ellas. Esa sería una. Y la otra, que esto no recuerdo la compañía, y es un poco agresivo si quieres, pero es una compañía relativamente pequeña, no era una gran multinacional, que cada año le pedía a cada persona por qué debía seguir estando en su puesto. Con lo cual la persona tenía que defender cada año, creo que soy el mejor candidato para seguir haciendo esto, porque conozco el contexto, porque tengo esta experiencia, porque me he formado en no sé qué, porque no sé cuántos, pero era un ejercicio de invitarte, empujarte, que digo yo, a decir, ¿por qué deberías seguir siendo tú? Porque era una compañía más que venía de rotación. Y entonces un elemento más es decir, ostras, a ver si de tanto rotar, que es muy bueno y muy enriquecedor, ostras, hagamos un punto de parada. Y entonces la propia persona tenía que ficharse a sí misma. Y creo que esa pregunta... Tú fíjate, Joan, que esto me lleva también al tema de las rotaciones, ¿no? ¿Por qué nos empeñamos en seguir haciendo siempre lo mismo cuando estamos profundamente aburridos de hacerlo? Al final se hace la profecía autocumplida esta de más vale malo conocido que bueno por conocer, porque muchísimas veces yo escucho gente que dice, no, es que me quejo de esto, ¿no? Y entonces tú dices, pero se te abre aquí una pequeña puerta lateral pequeñita, ¿por qué no pones más foco en eso, ¿no? Y que eso no te va a desaparecer lo gordo que no te gusta, pero cuando empieza a crecer una plantita nueva, por lo menos tienes la atención dividida, ¿no? Y es un poco... no escuchas más que peros, no, pero es que eso no sirve, no, pero es que eso en mi caso no valdría, no, pero es que de aquí no sacaré nada. ¿Por qué nos llegamos tanto? Es humano también porque no estamos programados para... Sí, tenemos una versión al riesgo, la pérdida, la no sé qué. Viene ya en el ADN, ¿no? Es decir, la protección añádele el esfuerzo que nos implica conseguir ciertas cosas, con lo cual también estar abierto cada lunes, saber qué es lo que tengo que hacer, qué equipo tengo y qué presupuesto sería incompatible con unos objetivos. Pero yo creo que también hemos de ayudar a las personas a sentirse un poquito más cómodas en la incertidumbre y en el cambio. Más que contar con ellas, ver cómo van languideciendo y algún día despedirlas. Yo creo que esto yo he visto casos de muchísimos, ¿no? Es decir, por lo que decías tú antes, por canas o por conversaciones en el ámbito del mentoring, en que cuando la persona le dices, oye, pero ¿a ti qué te hace disfrutar? Y en ese saberlo y reconocérselo uno mismo es donde crea el espacio. Y se atreve Joan, a decir, ¿tú crees de verdad que la gente se pregunta qué es lo que a mí me aporta energía y qué es lo que me la quita? Yo creo que sí, creo que sí, pero lo he visto más centrado en procesos cuando ha habido un descalabro. Bueno, claro. Ante la crisis, correcto, la rana salta. La rana salta o muere. Y entonces si muere, pues aquí la dejamos, ¿no? Yo me acuerdo con personas que, o sea, más que reaccionar a ver si encajo con la siguiente vacante, yo le decía, olvídate de la vacante. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Y casi nunca hay una respuesta categórica y clara. ¿Por qué? Porque no ha habido un ejercicio a tiempo, me es igual que tengas 16 que 66, que sí. En la que llegues a la oportunidad con las ideas claras. Si tú estás un poco más trabajado en este sentido, sabes perfectamente qué tienes que decir no. Y sabes con bastante más claridad qué es lo que te atrae. Pero no por el nombre rimbombante, sino porque eso tiene los componentes que tú necesitas para seguir brillando. Incluso muchas veces no sabes cuáles son los componentes buenos, pero sabes los que no quieres. Correcto. Y eso ya es saber mucho. Pero insisto, y aquí me retrotraigo un poco al espíritu de este programa, es decir, ¿esto es mejor o peor que lo que teníamos en los años 80? Es que yo creo que tenemos más oportunidades, tenemos más capacidades para que esto, que es la base de todo, esta reflexión de decir a mí qué me suma y qué me resta, a qué me apunto y de qué me escapo, aunque sea por la puerta pequeña, o me escapo un poquito si no me puedo escapar del todo, o por lo menos el ejercicio que siempre puedes hacer es hacerte el sordito aunque estés allí moviendo la cabeza y diciendo que sí, ¿no? Porque al final la libertad, digamos, como que tiene muchos grados, pero la libertad de cerrar tu neurona y decir esto no entra, esta siempre la tienes. Incluso, porque nos escuche, acortar un poco los plazos. Y fíjate, me explico rápido. Cada vez que tengo una conversación que alguien me explica más triste de lo que a mí me gustaría verle, o más apesadumbrado, o más... Y le brillan los ojos cuando te habla de cuando se jubile, dentro de 23 años, yo vi hoy entre ahora y 23 años, quizás se puedan hacer cosas, ¿no? Que no son cambios radicales. Entonces, esas paradas en boxes personales que pasan en vacaciones con un amigo o cuando lo que ocurre, hay que programárselas. Yo cada año me hago
un balance personal desde hace muchos años, de decir qué quería hacer a nivel personal, profesional, y me hago ese espejo. Y después de hacerlo, lo contrasto con mi mujer, que me conoce bien, para que no me deje autoengañarme. También me dice, Joan, seguro que esto, o aquí no sé qué, y eso no lo hace ninguna empresa. Sí que lo hacen, pero lo hagan o no lo hagan, y yo lo hago porque lo necesito, saber si voy en la línea correcta. Pero tú te das cuenta, Joan, que cuando ese ejercicio es la madre de todo. Sí. Quiero decir, que cuando ese ejercicio sucede, la persona se comporta, vive, disfruta e interactúa con el contexto, sea cual sea el contexto, por muy tensionado que esté, tanto en el mundo de la empresa como en el mundo profesional, de una determinada manera, y cuando no lo hace, va totalmente arrastrado, sintiendo además que da vueltas como un loco sin poder hacer nada por la corriente. Y además, fíjate, Virginia, añádele, y no pienso en ninguna empresa en particular, y tanto tú como yo venimos de grandes multinacionales que todo el mundo conoce o puede explorar, pero con una mirada más amplia es, además, con el orgullo de estar sirviendo a la causa. Como diciendo, ¿qué quieres hacer? Lo que la empresa me pida. Hostia, ya se entiende que te pagan, te vas a ganar el sueldo, pero además de eso, ¿qué tipo de vida quieres? ¿Quién eres tú que te gustaría que ocurriera? Y esto no pasa solamente con 16 años o cuando escogemos un bachillerato o escogemos carrera o nos quedamos sin trabajo y buscamos algo. Hay que preguntárselo como mínimo una vez al año. ¿A ti qué te gustaría hacer? Porque cuanto más claro lo tengas, más fácil es que reconozcas aquello que te hace vibrar. Y lo que digo siempre, es más fácil que lo tenga claro alguien de 50 años que alguien de 16, porque tiene más vida de la que aprender. Sí, sí, sin duda, pero... No. Pero creo que lo ideal sería no tener que llegar a los 50 para empezar a hacer estos ejercicios, por ¿no? supuesto. Y por eso yo te decía que yo veo que en estos ejercicios la tecnología, este contexto tecnológico, nos puede ayudar muchísimo, porque lo cierto es que, digamos, tú dices, yo lo contrasto con mi mujer, que me conoce muchísimo. Bueno, el hecho de contrastarlo con otra persona, en general, ya siempre es como una especie de saltar una muralla, ¿no? Es como salir un poco más de ti. Entonces yo digo, si la madre de todo, y yo coincido contigo, es en hacerte estas preguntas de yo qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, qué es lo que me sube la energía, qué es lo que me baja, porque no se trata de elegir el mundo feliz, se trata de poner, como yo siempre digo, el ingrediente. Carlos Arguiñano mete el perejil en todo. Lo mete hasta en las tartas. Entonces dices, si al tío le mola el perejil y hace que un poquito de perejil le cambie su percepción del plato, muchas veces no va de cambiar el plato, va de elegir qué le vas a poner como guinda, ¿no? Entonces, digo, si la madre de todo, y aquí no puedo estar más de acuerdo contigo, es hacerse esa, digamos, esa autoexploración y ese autoanálisis. Joder, yo es que comparando con los años 80, donde no se hablaba de salud mental, no se hablaba de emociones, no se hablaba de personas que fueran diferentes, solo podías hablar con las personas que tenías a tu alrededor, porque no podías... Fíjate, por ejemplo, hemos hablado antes del anonimato, ¿no? De los desconocidos. Yo siempre digo que a mí me encantan las redes porque puedo tener opiniones absolutamente libres del sesgo que tienen de afectividad conmigo, ¿no? Totalmente. Y si alguien dice que no te conoce, dice me gusta, será porque le gusta, y si dice eres una gilipollas, será porque realmente estás dando esa percepción en un tipo de gente. Y aquí el factor family and friends, el factor afecto, el factor vergüenza porque me reconoces en lo que te digo, desaparece completamente. Y esto, Virginia, añádele, fíjate, el otro día en una empresa para la que trabajo lancé una pequeña práctica que es presentar a cada persona con una entrevista más o menos personal, cortita, y ahí hemos pasado pues los casi 50, ¿no? Para que el resto de compañeros y compañeras les conozcan un poco mejor. Y la gente descubre cosas cuando llevan 20 años algunos ahí, ¿no? Entonces el último en entrevistarse fui yo mismo. Y en una de mis respuestas les decía, por compartirlo, que llevo con mi mujer 36 años, pero con ChatGPT 3. Y me conoce ChatGPT también, porque he conversado muchísimo en los últimos 3 años, sobre todo de nivel profesional. Y si le pregunto qué sabe de mí o qué me conviene, como he invertido bastante tiempo en conversar, pues me hace buenas propuestas. Y no es la verdad, es, como sabes, es una herramienta, es estadística, no, es un input más, pero es un input más al que le he invertido buenas preguntas y que me devuelve cosas que me hacen pensar, para seguir trabajando con humanos, claro, en seguir haciendo cosas... pues lejos de las pantallas, pero que tienen impacto en las personas y en los negocios, ¿no? Pero para mí es un aliado más clarísimo, clarísimo. Es decir, no compite con mi mujer, por supuesto, pero es
algo más cercano. Bueno, pero yo soy de los que pienso que aunque vayas desnudo, ¿no? Siempre vas en el ángulo o sea, no vas en el ángulo con la luz mala, ¿no? Porque en el fondo, pues al final, este interés que tenemos siempre en no destruir nuestra imagen, ¿no? O en seguir gustando. Que se lo pidas, porque sabes que GPT te responde a lo que le preguntas. Sí, yo le claro. digo, ¿cómo me ves? Y dice, rack. Y le digo, no seas indulgente. En función de las conversaciones o mis dudas, ¿qué puedes deducir de mí? El otro día cenaba con mi madre, que es una mujer con 88 años, pero que también curiosa en estas cosas, y le dije, mira, te voy a hacer una prueba en directo. Y le pregunté a ChatGPT, que me conoce hace 3 años, que me describiera. Le digo, lo voy a contrastar con mi madre, que me ha parido y me conoce bien. Y mi madre lo leyó y me dijo, ostras, ¿y cómo es posible que esto sepa? O sea, hice una serie de cosas para que, puramente por conversaciones con algo, en este caso, yo mismo me sorprendía de todo lo que sabe de mí. Esto es como las cookies de Google. Sí, yo también he hecho ese ejercicio y además de una manera muy, muy primaria, sin darle demasiadas vueltas, ¿no? Y lo de hazme un análisis sin piedad y dices, hostia, es que me ha pillado, macho. Es que, bueno, y sobre todo a gente pues como tú y como yo que tenemos un nivel de exposición digital alto, ¿no? Claro. Pero dices, que me ha pillado, me ha pillado. Bueno, yo soy un input más, como decimos, no es la verdad. Sí, no, efectivamente. Tampoco es la verdad, es desde su visión, su experiencia, sus emociones, sus sesgos, nos dicen o no lo que piensan de nosotros. Y esto es materia prima. Yo creo que es oro. Yo soy de las que piensa que es oro y por eso cierro un poco contigo la conversación diciendo, joder, tenemos una oportunidad de oro para usar este contexto que creemos falsamente que nos deshumaniza para darle efectivamente la vuelta y ser todo lo humanos que no estamos siendo y que nos creemos que somos, porque nos creemos que somos creativos. Digo, bueno, en fin, lo de a mí no me pagan por pensar, digo, menos mal, porque si te pagaran por pensar no comerías. Nos creemos que somos todo esto, ¿no? Que somos empáticos, que somos críticos, que somos no sé qué. Y luego cuando te pones a rascar te das cuenta de que de muchas cosas no eres tanto como crees, ¿no? Lo eres y tienes el potencial y eso puede mejorar si lo ejerces cada día, si te apoyas en tecnología, pero la IA también nos aporta un puntito de humildad. En decir, antes que alguien esté tentado a encargarle o a hacerle una pregunta a la IA en lugar de a ti, pues te tiene que dar que pensar, decir, ostras, si estoy cerca, le conozco y creo que va a dar mi opinión, ¿por qué no me pregunta a mí? Y no es la IA o yo, sino que creo que todo el mundo debería hacer la reflexión de por qué deberíamos seguir haciendo lo que hacemos y nuestros clientes, nuestros jefes deberían seguir prefiriéndonos frente a otras personas o frente a las máquinas. Y hay un espacio enorme de primero de conciencia y luego de espacio diario en seguir, aunque solo sea para algo muy simple. ¿Por qué? No te lo pregunto a ti ahora, te ficharon a ti y no a otra persona el día que la pregunta final. Porque se equivocaron. Evidentemente, yo lo tengo clarísimo. O sea, primero que yo no sé tú, pero yo he trabajado en 3 compañías, ¿no? Y solo me he cambiado una vez, quiero decir, el cambio de compañía se ha venido dado por el contexto de la compañía. Es decir, yo entré en el grupo Telefónica en Terramóvil se destruyó y me soltaron en Telefónica Móviles. Telefónica Móviles se unió con las otras y me soltaron en Telefónica de España. Y en el grupo Amper me pasó 3/4 de lo mismo. O sea, yo el salto de decir ni siquiera el último salto ha sido voluntario. Ha sido, aquí tienes una pasta por irte a tu casa. Al final hay una persona que está haciendo un ejercicio de organización o que tiene una conversación contigo o que decide que tú seas la persona. O sea, alguien toma la decisión de por qué tú y no otra persona. Pero muchas veces tú es porque estaba allí. Es decir, yo empecé a trabajar en el año 90, no había terminado la carrera y nos acordamos todo de la Expo, las Olimpiadas y España tal. Y los ingenieros de telecomunicaciones decías que estás en cuartos, que me da igual, te puedes poner a hacer algo mañana, ¿no? En ese sentido yo fui muy, muy afortunada, ¿no? Y yo pues tardé 2 años en terminar la carrera cuando ya estaba trabajando. Pero mi punto, Virginia, es que con más o menos proceso de interacción y de intervención, alguien toma la decisión de ficharte o de mantenerte a ti por ciertas cosas que a lo mejor nunca ni siquiera sabemos cuáles son. Sí, eso es verdad, pero que también el azar interviene el hecho de las necesidades del otro y no sé qué. Pero lo que sí que es cierto es que no te fichan para lo que haces. O sea, te fichan. Ahora mi hijo está en 4º de carrera y está eligiendo sus prácticas y su tutor del TFM, ¿no? Y entonces me vienen con unos titulares, es que vamos a investigar hace biotecnología, es que vamos a investigar el no sé qué, el no sé cuánto. Digo, a ver, Guillermo, que no te chutes, que tú vas a fregar en el laboratorio los tubos, o sea, que no, es que este proyecto no es tan interesante. Digo, que vas a fregar los tubos, tío.
serio. Tiene un líder interesante desde fuera, tal como me lo cuentas, como lo de la piedra y la catedral, que le sabe contar con seducción el para qué de lo que hace y que fregará con brío porque forma parte de algo pues que tiene sentido, ¿no? Y claro, dices, bien, ¿no? Y tú estarás ahí fregando para poder estar cerca del que está con el ojo en el microscopio y echar un reojillo a las notas que pone, ¿no? Pero que es verdad que te fichan para unas cosas y luego acabas haciendo, en el fondo acabas haciendo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, acabas haciendo aquello que tú quieres hacer. Y lo que pasa es que cuando no te gusta lo vistes como que te lo han mandado otros, pero no es verdad. No, sin duda, somos libres y recuerdo una conversación hace muchos años, una compañera que estaba muy quemada ya, quizá con razón, y yo casi por hacerle un poco de zarandeo le dije, pero si eres libre, te puedes ir en 15 días. Ya entiendo que no te digo que dejes el trabajo, pero es que te está comiendo la salud y la energía. Ten presente que puedes ir donde quieras, que trabajos hay muchos y vida solamente hay una. Y lo hice por provocar un poco, ¿eh? Se acabó marchando, cambió radicalmente. Pero incluso Joan, la capacidad de cambio que tú tienes de tu situación actual sin moverte del sitio es brutal, solo que no la ves, ¿no? Sí, totalmente. También por lo que decías antes, ¿no? Por ser capaces de explorar a tiempo en lugar de hacerlo reaccionando con la urgencia, en momento emocional, o sea, trabajar con tiempo. ¿Qué nos gustaría hacer cuando lo que estamos haciendo deje de hacerlo una persona, ni que sea por provocar? Sería un ejercicio interesante, porque si encontramos espacios que los hay, ahí están todas las profesiones nuevas. Siempre alguien que ha visto decir, oye, ¡pum! Y esto hace 10 años no existía. Pues no es que alguien dijera, vas a ser youtuber, porque eso es un trabajo vocacional y vas a la universidad de los youtubers. No, es un trabajo como decenas de otros que surgieron de alguien que vibraba con algo que tenía sentido y en lo que alguien al otro lado estaba dispuesto a pagar, ¿no? Y eso pasará cada vez más. O sea que hay bastante oportunidad de hacer cosas nuevas. Por eso digo que estamos ante la gran oportunidad de que un contexto que consideramos lo más alejado de lo humano, y esta es la expectativa que mucha gente tiene de la tecnología, nos convierta en la versión más humana de nosotros mismos. Si somos capaces de eliminar esos prejuicios de que decía el otro día comiendo con una persona que le habían propuesto una charla que decía, humanizamos a las personas, ¿cómo es? ¿Robotizamos a las personas o humanizamos las máquinas? ¿No? Y yo decía, pues un poco de todo, ¿no? ¿Por qué nos agrede la idea de robotizarnos un poco, en el sentido de incluir no solamente la tecnología como mecanismo, ¿no? Como dispositivo, sino también la forma de razonar o la forma de, digamos, de procesar las cosas de las máquinas en nosotros mismos? Bueno, quizá porque está muy asumido tener una rumba en casa, que es un dispositivo que hace un trabajo muy valioso y muy necesario, pero si lo delegas en una máquina, pues te das cuenta también que es una maravilla. En el mundo de la gestión del conocimiento y en algo cognitivamente más invasivo está pasando igual. Y hay gente que, como tiene muy claro lo que quiere hacer después de eso, delega de manera muy, muy proactiva en tecnología porque está trabajando para otras cosas que le apetecen más y que ya probará si funcionan o no. Igual no funcionan, pero mejor darse cuenta a tiempo y cambiar de rumbo, ¿no? Sin grandes inversiones, ya no digo de dinero, de tiempo, de vida que no vuelve, que tenemos la vida que tenemos, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que ser un poco curioso, tener conversaciones como esta, quedarnos con lo que nos sirva para llevarlo a la acción. La acción inmediatamente lo más cerca del tiempo posible. Que esa es otra gran ventaja de la era digital, ¿no? Que tú antes para probar cosas tenías que gastarte una pasta y tenías que montar una infraestructura. Hoy se prueba, que el otro día me decía, ¿cuánto vale montar una empresa? Yo decía, 0,99 euros al año, el primer año, porque con una URL tiras para empezar, ¿no? Y me decían, 0,99 euros al año. Y digo, pues sí, porque tú te compras un dominio y empiezas a hacer cosas bajo ese dominio y ya vas mirando, ¿no? Y las grandes compañías también han empezado muchas en pequeño, ¿no? O sea, fíjate que incluso en la empresa que tiene éxito, en lo que cada uno interprete que es éxito, la propia empresa, que es el yo, SL o SA o como sea, es decir, lo que yo quiero o aspiro a lo que ser, no es un ejercicio que hacemos solamente cuando somos adolescentes. Hay que hacerlo, en mi opinión, como mínimo una vez al año para ver si vamos bien. Y más, yo creo, ¿no? Y más. Sí, idealmente más, o sea, proporcional a cómo cambia a nuestro alrededor el contexto, ¿no? Y pues con eso me voy a quedar, Joan, porque te estoy robando mucha agenda. Nada. Es un placer conversar contigo. Te voy a pedir que vengas otro día, porque y que ya te vayas pensando, ¿no? El tema porque al final yo me quedo con que tu libro es una invitación a parar, a la cual a mí me gustaría sumar que es una invitación no solo a parar,
sino también a deshacerte de tus expectativas y de tus prejuicios, porque al final en el estudio que he hecho en mi tesis, que hemos analizado encuestas del CIS, al final lo que más te condiciona la satisfacción, en este caso era con tu sociabilidad digitalizada, es la creencia previa que tú tengas de que es posible transmitir afecto e intimidad por internet. Y al final son estas creencias un poco absurdas las que nos elevan o las que nos hunden, ¿no? Entonces yo aquí me quedaría con que paremos y joder, metamos a las máquinas en el proceso a ver si aportan otra visión. Y te voy a preguntar una última cosa. Tu libro tiene 2 años. ¿Qué cambiarías si lo escribieras hoy? Pues mira, la verdad es que estuve 5 años hasta que me decidí a escribirlo. Y cada año en ese balance anual decía, oye, si realmente quiero, ¿por qué no le pongo tiempo en mi agenda? Y al final dije, tengo que hacerlo. Y siempre que escribes algo, y la respuesta pues no es muy original, en cuanto terminas, no el libro y 2 años después, sino cada capítulo dirías cosas distintas. Sí. Pero el libro está ahí, con lo cual hice el ejercicio y estoy orgulloso de decirle a quien pueda interesar, pero obviamente es que no el libro, cualquier post en cuanto terminas, lo dejas reposar, vuelves al día siguiente y ya cambiarías cosas. Entonces yo casi diría que si sientes que debes hacerlo, no solamente que lo piensas, lo hagas lo mejor que esté en el momento y con el tiempo que tengas. Y ese es el recorrido, porque si no, no lo harías nunca. No, eso es totalmente cierto. O sea, yo escribí Disfruta teletrabajando y aún no había terminado, digo, de la parte emocional voy a hacer otro libro, ¿no? Y fue una cosa muy poco inteligente, porque cuando tú tienes 2 libros que están uno a continuación de otro, ni promocionas uno ni promocionas otro, con lo cual la parte, digamos, de rentabilidad la mandas un poco a la porra, pero como que lo necesité, ¿no? Entonces, yo quizá, bueno, mira, pensándolo a partir de lo que me preguntas es... Quizá no lo hice por excesiva prudencia, porque no sabes quién lo va a leer y no hay soluciones universales para nadie, pero quizás sí algún tipo de herramienta. Están las preguntas y cada uno le resonarán más o menos y tiene elementos para hacer su propio ejercicio, pero algo que le invite a la persona a dedicarse 1 hora más de cita consigo mismo, de reflexión, y que le empuje de alguna manera a algo que sí puede hacer. Y algún tipo de herramienta que diga, oye, si quieres dar tu primer paso, un domingo por la tarde, dedícate 1 hora en dar respuesta a estas preguntas que te van a invitar a qué tipo de acción o cuál es el próximo paso que te acerca. Esto es mucho más potente con más tiempo, con un mentor, con un coach, pero algo que de manera autónoma les sirva realmente para dar un pequeño paso. Porque a mí me parece que tú haces la gran pregunta, ¿eh? Lo que pasa es que pasa desapercibida para el que no quiere ver, ¿no? Que es esta que te decía, qué es lo que da, o sea, como te la he hecho antes, ahora no sé ni dónde la... Los días que más has... los días que has disfrutado, qué es lo que te ha hecho. A mí me parece que esta es la gran herramienta, digamos, para iniciar. Lo que pasa es que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y además, Virginia, le añadiría que es más fácil de responder cuando te has preguntado qué tipo de vida quieres. Hombre, claro. Entonces, eso, de alguna manera, también lo tenemos que hacer de manera periódica y nos van pasando cosas, vamos tomando decisiones de qué coger, qué soltar, pero cuanto más claro tienes quién eres y qué quieres, es más fácil que tus días sumen a eso, ¿no? Sin duda. Joan, millones de gracias. Me pasaría la mañana aquí hablando contigo. Es que es un placer. Ya no estoy intimidada. Ahora al contrario. Ahora ya lo que me ha pasado es que ahora ya estoy envalentonada, ¿no? Y si te parece bien, te invitaré otro día. Será un placer, Virginia, ¿no? Gracias por invitarme. La conversación, arrancar así la semana pues hablando de estos temas y compartiendo, para mí es un lujo, así que estaré encantado de repetir. Vamos a dejar un tiempo para que no se nos canse tu audiencia, pero estaré encantado, claro. Bueno, ya te digo que esto para mí es un placer. Alguien me preguntó, ¿y por qué haces un podcast? ¿Por qué no simplemente quedas a tomar café y charlas con la gente? Digo, pues porque al final lo del entregable es un driver, ¿no? Y es un driver de compromiso, porque por muchas ganas que tengas de quedar a comer con fulanito, pues al final lo vamos dejando, y si hay calendario editorial detrás, pues oye, dices, ¿y qué compromiso tienes? Ninguno, conmigo misma. Pero contigo nos obligamos, lo disfrutamos, y si además podemos aportar algo a los demás, pues bienvenido sea, y si les gusta bien, y si no, pues seguramente que y esta es otra gran ventaja del momento digital, y es que tu nivel de alcance es muchísimo mayor, ¿no? Y encontrar cosas que te resuenan y que te arañan el cerebro, y este es un poco el propósito de estas conversaciones, es un placer. Entonces, oye, si le rascas el cerebro a alguien, pues ya no lo hemos rascado nosotros, y ya con eso ya es suficiente, ¿no? Para mí por lo menos es más que suficiente, pero si además hay una masa más, pues bienvenido sea.
Genial. Nada, pues oye, muchísimas gracias y nada, con ganas de vernos un día en Madrid y desvirtualizarnos o Sí, otra vez en estos espacios digitales que para eso están también, ¿eh? sí. Muchas gracias, Joan. Gracias a ti. Bueno, yo de la conversación de hoy me quedo con un montón de cosas, ¿no? Pero como vamos a agruparlas en tres categorías. La primera es que me quedo con que Joan, desde luego, para mí es un líder humanista digital. Porque se nota, ¿no? Se nota a la legua que esto no es un discurso impostado con más o menos éxito a nivel de negocio, sino que es algo que él vive y siente en primera persona, ¿no? Me quedo con esta invitación que hace a parar para reflexionar quiénes somos, qué nos da energía, qué nos detrae, qué nos atrae y cómo esta reflexión debería hacerse al menos de manera formal una vez al año. Y le tomo la palabra. Me quedo también con que ese qué quieres ser de mayor, qué quieres ser hoy, ¿no? Cómo quieres vivir tu vida, es algo que quizás es la pregunta que no nos hacemos y que es la madre, digamos, es el origen, es el Big Bang de tu vida fructífera y feliz en el contexto en el que te toca vivir. Me quedo con la idea de que el desarrollo del talento en las personas que te rodean es no solamente tu gran mega competencia, una competencia transversal, sino que probablemente es el origen y sin probablemente del disfrute y del que seas capaz de ir construyendo a tu alrededor ese contexto en el que tú quieres vivir. Me quedo con que ser víctimas o ser, digamos, disfrutadores de lo que nos toca vivir es una decisión personal, que por encima de todo sigue estando nuestra libertad de elegir. Me quedo también con la idea del microliderazgo, ¿no? De cómo todos debemos ser ya no solamente líderes de los equipos en el rol que nos toque desempeñar, sino también como la proactividad, ¿no? y el paso a la acción es la madre de muchísimas cosas. Me quedo con la importancia de las preguntas, me quedo con no utilizar el tiempo como una excusa. Por lo menos esto sí que es fácil y sí que nos lo tendríamos que proponer todo. Me quedo con esa lección de público objetivo que hace al comienzo de su libro, que dice: para personas que piensan, que tienen conciencia, emociones y capacidad de decidir de forma independiente. Y hablando de conductas digitales, me quedo con la enorme oportunidad que puede ser para nosotros el apoyarnos en una máquina, en una inteligencia artificial para que nos ayude a ser más humanos. Me quedo con esa paradoja que hemos descubierto, o a la que hemos llegado a medias, sobre si tenemos que humanizar la tecnología y sobre si al mismo tiempo no deberíamos utilizar las máquinas para mejorar, porque hay muchas cosas que las máquinas nos pueden aportar en nuestra búsqueda de una alma más humana. Hoy voy a acabar de una manera diferente y voy a leeros unas frases que tengo aquí subrayadas del libro de Joan. Dice así: sea cual sea la disciplina y tu visión sobre ella, pongo en valor aquí la influencia positiva que solo las personas podemos tener en otras personas, la que podemos ejercer desde nuestros distintos roles en la vida y la que tiene el poder de cambiar la vida propia y ajena en positivo. Me quedo con otro párrafo, me quedo con este que dice Joan, de que necesitamos cada vez más piezas conscientes y autónomas, capaces no solo de ejecutar la estrategia, sino de interpretar el contexto y adaptarse con agilidad a los cambios en el tablero, a explorar otros tableros o a redefinir el propio. Porque el objetivo muchas veces no será ganar una partida,
será tener siempre el campeonato en el punto de mira, ser buenos estrategas, ágiles decisores, ávidos emprendedores y jugadores enfocados y resilientes, porque es la adaptación y el desarrollo constante lo que nos prepara para ganar campeonatos. Y ahora sí, invitándoos a leer el libro Humanismo Digital de Joan Clotet. Si os habéis quedado con ganas de más, os dejo con música para que asentéis todo lo escuchado. Hasta el próximo episodio.